entonces podemos decir, esta es la base y a partir de ahí se forma la cultura. No, el idioma y la cultura en sí van evolucionando y se van interrelacionando, influyendo unos a otros. Y Vamos, entonces, todos sabemos palabras que, vamos, nosotros que tenemos 30 años, ¿no? Al final sabemos palabras que usábamos de chico que ya no usamos y ya palabras que, no, que usamos ahora que no usábamos de chico. Y que no usaban nuestros padres, ¿eh? Me refiero a nuevas, no palabras que tipo que empieza porque aprendes que antes no, porque la lees en un libro, ¿no? Sino palabras del lenguaje coloquial de la calle. Y yo creo que una forma a lo mejor de preguntarte esto que yo creo que va a explicar la anterior. ¿Tú eres el mismo en diferentes idiomas? Porque a mí me da la sensación, bueno, aparte porque no soy un experto en inglés, pero me da la sensación de que no soy el mismo, ¿no? Porque no tengo la misma riqueza de vocabulario. Y estoy seguro que tengo otra personalidad en inglés, ¿eh? ¿Eso a ti te sí, pasa? a mí me pasa también, sobre todo cuando intento hablar idiomas o lenguajes que no los hablo tan fluidos, mi personalidad es diferente, soy más tímido, por decirlo de alguna manera. Mientras que en idiomas que hablo con más fluidez, soy un poco más extrovertido, porque es como que no tengo tanto miedo de equivocarme. ¿Y no te pasa que puede ser más asertivo, por ejemplo, en el alemán? No tengo ni idea de si el alemán es más asertivo, pero me imagino un alemán como más firme, ¿no? Entonces me imagino como que facilita, por ejemplo, si yo no soy bueno dando órdenes, a lo mejor el alemán me sirve para aprender eso, ¿sabes? Mira, todos los idiomas tienen mucha riqueza, hay que aprenderla y mucha variedad. El alemán es un idioma muy rico y que tiene palabras y frases para prácticamente para todo. O sea, hay un estereotipo del idioma alemán que es como un idioma más difícil o más duro, pero no es así. O sea, hay obras de arte y de la literatura en alemán que te pueden demostrar que el alemán es un idioma muy, Muy rico, ¿no? muy rico, exactamente. De hecho, eso es una pregunta que yo me hago. Yo creo que aquí los latinos, los tres de la mesa, somos como narcisos. Entiendo que tú no, porque tienes mucha más experiencia, ¿no? Pero nosotros los latinos nos pensamos siempre que el castellano es la lengua más rica, ¿no? ¿Tú te has encontrado como lo que me acabas de decir? ¿Cuál crees que es la lengua más rica en vocabulario o en cuanto a belleza, digamos? No sé, supongo que a mí la belleza se me viene en el vocabulario, pero entiendo yo que habrá otra forma de belleza dentro del idioma. Eh, una de las lenguas que me parece muy bella y a su vez para mí bastante difícil de aprender es el ruso. ¿Sí? El ruso eh, tiene una estructura digamos, no es, o sea, tiene estructuras gramaticales para expresar diferentes cosas de una manera muy diferente al castellano y palabras que probablemente en castellano no tengan una traducción literal, ¿sí? Y entonces, bueno, creo que ese idioma es así, es muy rico para la literatura, hay obras en ruso que son fantásticas, ¿no? Hay grandes escritores Hay rusos, grandes hay... escritores, sí, sí. Se dicen que para leerte bien, ¿no? A Tolstoy, a Dostoyevsky, hay que hacerlo en el idioma porque dice que lo que transmite es en ese idioma. En ese idioma es único y el sentido uno lo capta leyéndolo en ese idioma. Sí, sí. ¿Tienes a gente a tu alrededor que le gusten tanto los idiomas como tú? Es decir, ¿es una afición compartida o...? No, no, a mi alrededor no. Sí he conocido mucha gente que le gustan los idiomas, que hablan varios idiomas, con los cuales he practicado diferentes idiomas, pero no de mi entorno cercano. No, no, no. Entiendo yo que lo que tendrás es muchos amigos de en otros idiomas, ¿no? Entiendo que lo que hace, me imagino, ¿no? Trabaja en una empresa grande, conoce a alguien que habla, qué sé yo, árabe. Entiendo yo que la inmersión lo hace de esa forma, ¿no? Conoce a alguien que habla ese idioma y Puedes practicarlo. Mm. Exacto. Y hay culturas, porque estoy pensando ahora gente que sé, yo sé, gente que sé que habla tantos idiomas, y ahora lo pongo, pero primero te la quiero preguntar, gente famosa, ¿eh? Que no, que conozca yo, gente famosa que sabe muchos idiomas, ¿y tú crees que hay algún tipo de persona que aprende por su lenguaje materno o por cultura que tienen facilidad para saber más idiomas? ¿Alguna persona famosa que tenga... No, no, en general, es decir, ¿te has encontrado, me lo invento, a suecos? Los suecos, pues, saben muchos Unas características en idiomas, común, ¿no? unas Digamos. características en común, sí. Eh,
Eso es una buena pregunta. A ver, porque cualquiera podría decir que depende de tu inteligencia, ¿no? Yo te preguntaba, Joaquín, que si al final tú eres una persona superdotada, que me decías que no, yo creo, no sé si es que no o que no lo has medido o que directamente... No, porque no lo he medido. Pero creo yo firmemente que aprender idiomas es algo, es una capacidad innata de cualquier persona. Cualquier persona que lo pueda hacer sin necesidad de tener una sobrecapacidad para intelectual, digamos. Eh, no creo que haya una cultura que sea superior o que sea, digamos, que se le dé más lo de aprender idiomas, aunque sí hay lugares en los cuales hay mucha confluencia de gente que habla diferentes idiomas y por lo tanto la gente los habla. Suiza, por ejemplo, donde se hablan 4 idiomas oficiales, ¿Cuáles son? que son el alemán, el francés, el italiano y el retorromano. Y probablemente cualquier ciudadano suizo normal, común y corriente, hable 2 o 3 de ellos. Oye, se me ocurre, ¿te ha pasado, no sé si has viajado, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es si viajas a menudo por eso, o te gusta viajar precisamente porque aprendes muchas lenguas? No, me gusta viajar por conocer lugares, otros lugares, pero y en otros lugares he tenido la oportunidad de hablar en otros idiomas, pero no es que lo hago por Mm. eso, básicamente no. Claro, porque la pregunta que viene es, ¿hay en algún punto que te hayas sentido que habla el idioma, pero que no entiende la cultura, ¿no? Si eso me ha pasado, incluso podemos decir que ni siquiera en países, o sea, me ha pasado en países cercanos a donde yo vivía, en Argentina, digamos, países de Hispanoamérica, en donde uno habla el mismo idioma, será con diferentes acentos y todo, pero habla el mismo idioma, pero no se llega a tener, a comprender del todo la cultura de ese otro lugar, de ese otro país. Yo eso siempre me hago la pregunta, porque claro, nosotros en España tenemos muchísima diversidad en cuanto a lengua, en cuanto a dialectos, ¿sabes? Y en cuanto a culturas también. El sur no es lo mismo que el norte. Y claro, yo me hago la misma pregunta y digo, coño, si fuese de Latinoamérica, al final estamos hablando de millones y millones de personas de distintos países, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí, y por eso. eh, cada país es diferente, cada país es único y incluso hablando el mismo idioma tienen sus formas y sus culturas propias y uno a veces, incluso hablando el mismo idioma, no llega a comprender del todo a la cultura. Sí, también es que, bueno, en Hispanoamérica hay muchas frases propias que dice un argentino que un colombiano las dice diferente, ¿no? Muchas partes del lenguaje coloquial. ¿No? Yo la pregunta anterior que te hacía de la facilidad de idioma es porque yo recuerdo vivir en Cataluña y yo notaba que los catalanes que hablaban 2 idiomas desde pequeños tenían más facilidad para aprender otros idiomas porque su cabeza estaba completamente programada, porque yo creo que se programa desde chico a pensar y hablar en otros idiomas. Y también te lo decía lo de los famosos porque también a mí me gusta mucho el deporte, veo mucho deporte y sí he notado que la gente de países de los Balcanes, vamos, en este caso Djokovic habla perfectamente no sé cuánto, pero 7 8 por lo menos, porque va a Inglaterra, habla en inglés, viene a España, habla en español, va a Roland Garros y habla en francés, juega en Italia y habla en italiano en la rueda de prensa, o Mateo Kovacic, que fue un futbolista del Real Madrid, decían que hablaba 11 idiomas. Entonces he notado que en los Balcanes la gente habla muchos idiomas y me imagino que será porque en su día fue un país único, que ahora se dividió en muchas partes con muchos idiomas entrelazados y que si tú vives en la frontera de Croacia, pues hablarás el croata, depende en qué parte te toque, pero con los países fronterizos, ¿no? Yo creo que también ayuda la historia que tenga de lenguaje tu país, ¿no? Es decir, en España hemos hablado, bueno, castellano antiguo, latín, castellano antiguo y castellano, pero en el fondo es lo mismo. Sí, sí, a ver, como tú dices, países o lugares en los cuales confluyen personas de diferentes idiomas y el contacto entre personas que hablan diferentes idiomas hace que todos, de alguna manera, hablen un poco al menos de los otros idiomas.
Pero eso es algo que del ambiente, del medio ambiente que tiene una persona y que le ayuda a aprender. Ahora, no quiere decir que una persona que no tenga ese ambiente no lo pueda hacer, no lo pueda aprender. Eso no, Exacto. pero que yo simplemente es más fácil y así lo que tú dices. En Cataluña pasaba mucho que en una misma conversación de 10 personas, entre 2 se dirigían en catalán, entre otros 2 en castellano, esta misma persona con aquel en catalán, con este en español. Entonces se entrelazaba un ambiente de que tú, si no sabías catalán, te empezabas a enterar de Sí, cosas, sí, ¿sabes? exacto. Sí, sí. Que el catalán que tú lo has aprendido es muy similar al español, vamos. Claro, exacto. ¿Cómo te digo por el catalán a ti? Bueno, a ver, tengo un bisabuelo, sí, que era catalán. ¿Cómo de famoso el catalán fuera de España? Eso es lo primero. Porque tú aprendiste catalán estando fuera de España. Yo aprendí catalán estando fuera de España, lo aprendí de adulto. El interés, ¿por qué? Porque tengo un bisabuelo que era catalán y que llegó a Argentina en el siglo XIX. Sí, un inmigrante. Entonces me llamó la atención saber un poco de la historia familiar y del idioma, si bien hoy por hoy en mi familia nadie habla catalán, pero me llamó la atención y bueno, y además al ser un idioma similar de alguna manera o de la misma familia que el español, pensé que lo podía aprender sin tanto rollo, sin tanta dificultad y bueno, lo he aprendido.